Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Desde su constitución, el Consejo, compuesto por autoridades del Poder Ejecutivo, representantes del sector privado y la academia, han impulsado el funcionamiento y la correcta aplicación del fondo. En la primera fase se han creado las normativas para su constitución plena. El desafío es grande. Nuestro país cuenta con 775,000 niños y niñas menores de 5 años, de los cuales casi la mitad es pobre y el 25.4% vive en pobreza extrema. Se estima que cerca del 14% de estos niños sufrirán retrasos en el crecimiento asociados a la desnutrición y por ende también en su desarrollo cognitivo y psicosocial. Según la CEPAL, una persona necesita un mínimo de 12 años de escolarización para mejorar las probabilidades de recibir un ingreso que permita salir de la pobreza. La educación es el principal medio para generar cambios estructurales que permitan superar las situaciones de desigualdad. Debemos garantizar el derecho pleno a una educación de calidad. Por ello, los recursos deben garantizar una buena y correcta aplicación. La educación paraguaya en este momento tiene a la mayoría de los niños dentro del sistema. Sin embargo, hay estimaciones que aproximadamente 100.000 niños menores de 8 años aún no están yendo a la escuela. Así que ese es un reto que tiene el país, pero el principal reto del acceso a la educación está en que podamos incluir a las personas indígenas, a las mujeres campesinas y sobre todo a las personas que necesitan atenciones especiales, que es el caso de las personas con discapacidad. El reto para todo el Paraguay es que los niños y jóvenes aprendan en tiempo oportuno. Allí tenemos problemas importantes. Acabamos de recibir los primeros datos del tercer estudio internacional de la UNESCO que sitúan a Paraguay en matemáticas y ciencias con los menores rendimientos de la región. El gran reto, tenemos mucha tarea que realizar, principalmente poder financiar aquellos aspectos que hacen a la calidad de la educación con equidad. Por tanto, para que los niños y jóvenes aprendan, tenemos que mejorar los recursos que hoy estamos utilizando y tenemos que invertir más y tenemos que rendir cuentas sobre ello. Tenemos uno de los más bajos niveles de desarrollo regional en las áreas de la investigación y de las ciencias. Debido a la baja inversión en las mismas, hoy Paraguay solo destina el 0.08% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Con el fondo, se acercará al 0.5% del promedio latinoamericano. Esta situación ha hecho que en el 2012 un grupo de ciudadanos impulsara la campaña Ahora Paraguay. El objetivo era crear un fondo fiduciario para blindar los recursos adicionales provenientes de Itaipú Binacional para invertirlos en la educación. Esta iniciativa fue aprobada por el Poder Legislativo y de esta manera se crea el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación en el marco de la ley de FONACIDE. El grupo Ahora Paraguay nace ante la idea de un grupo de periodistas que convocaron luego a representantes de la sociedad civil. Se organizaron porque vieron que había 240 millones de dólares excedentes que iban a venir por varios años más del año 2012, excedentes de la represa de Itaipú, y se le ocurrió esta idea revolucionaria de blindar los fondos y destinarlos al factor más importante para el desarrollo de la ciudadanía, de la población, de los jóvenes, a la educación. Decidieron blindar los fondos para que puedan estar garantizados y que la calidad educativa sea garantizada, viendo que muchas veces es necesario que invirtamos más en educación. La idea nunca fue competir o crear algo paralelo al MEC, sino complementar al Ministerio de Educación, trabajar en conjunto y cuidar que esta plata, que estos 240 millones de dólares, no se destinen a operadores políticos.
interpelamos a todos los responsables del Fondo para la Excelencia, los responsables de presentar fondos, de presentar proyectos y de llevar a cabo los proyectos a que garanticen la transparencia y la calidad educativa a largo plazo en los proyectos del Fondo para la Excelencia. Es momento de que empecemos a pensar qué podemos nosotros, esta generación, qué puede regalarle a las generaciones futuras. Los países que tienen fuerte apoyo científico en sus dos componentes, ciencia y técnica, son aquellos que lideran en el mundo. Y aquellos países que no investigan o que solamente investigan el segmento tecnológico y no el científico, entonces esos países están siempre rezagados. Es fundamental financiar el componente completo epistemológico de la producción del conocimiento hasta su aplicación. Una especie de lograr una soberanía científica, en el sentido de que si la idea se generó en este país y su aplicación derivó de esa idea, somos los dueños totales, ¿verdad? Y entonces podemos disponer. La política de la ciencia tiene que basarse en entender este proceso, ¿verdad? Para enfrentar los desafíos, el Fondo de Excelencia recibe el 30% de los recursos del FONACIDE. Son recursos complementarios al mínimo presupuestario previsto en el artículo 85 de la Constitución Nacional. Hoy Paraguay tiene una hoja de ruta desde el 2014 al 2030 que plantea que seamos un país competitivo hacia una economía del conocimiento con índices de desarrollo humano en el rango más alto de América Latina. El Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación es fundamental para lograr esta visión país. Dentro de los objetivos se plantea, por ejemplo, que para el 2030 tengamos una universidad entre las 400 mejores del mundo. Eso no se puede lograr si no tenemos investigadores escalafonados, motivados, con financiamiento, que es algo que el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación lo está propiciando a través del proyecto con el CONACYT. Tampoco se puede lograr si no se tiene una educación de calidad. Para tener una educación de calidad, el primer paso es medir la calidad de la educación, que el fondo lo está propiciando. Esto se traduce a un monto de $562 millones desde el inicio de la ley al 2018. Recursos que debe gestionar el Fondo de la Excelencia a través de propuestas basadas en las políticas educativas del sector. A diciembre del 2014, el fondo cuenta con $249 millones para propuestas de programas públicos asignados y controlados a través del Consejo de Administración. La primera tarea que nos toca como representantes del sector privado es cuidar del fondo mismo, ¿verdad? Blindar al fondo de manera que aseguremos que esos fondos que tienen un fin en la ley lleguen a ese objetivo que es la educación, ¿verdad? En segundo lugar, creo que ha sido muy importante en el proceso de la discusión aportar distintas experiencias de personas ligadas a organizaciones de la sociedad civil de Paraguay y del exterior en la visión de los proyectos que fueron presentados al fondo. Eso nos ha permitido un diálogo muy fluido y constante con el sector público representado en el fondo. Creo que es muy importante esta etapa de aprobación de proyectos donde hemos acordado en el fondo, en el Consejo del Fondo, que los proyectos respondan fundamentalmente a políticas de gobierno y que sean proyectos de largo plazo, no proyectos de corto plazo y de poco impacto los que se financien. Y fundamentalmente este es un ejercicio de alianza público-privada, digamos, que está demostrando que funciona, porque creo que los proyectos que se han aprobado responden claramente a un mejoramiento sustancial de la educación y de la investigación en Paraguay. El Consejo de Administración del Fondo de Excelencia impulsa la asignación de recursos a las áreas que establece y prioriza la ley. Entre enero de 2013 a noviembre de 2014, ingresan 84 propuestas que solicitan ser financiadas por el fondo. La revisión inicial de las mismas se da en un contexto de transición gubernamental y con el desarrollo incipiente
De los instrumentos para el pleno funcionamiento, muchas de las propuestas no se adecuan a los parámetros de áreas priorizadas por la ley y el Consejo. Una de las grandes ventajas que tiene este fondo es que son fondos que se pueden utilizar en forma plurianual. ¿Eso qué significa? Que podemos salirnos de ese esquema que se tenía hasta ahora para este tipo de proyectos que iban hasta un máximo de 18 meses y ahora efectivamente podemos armar proyectos que inclusive pasen los 5 años. Sabemos que en algo tan delicado como lo es la educación, tratar de armar un proyecto que realmente tenga un impacto importante como lo necesitamos en nuestro país, en 18 meses es imposible. Vemos algunos de los proyectos a los cuales se le ha dado prioridad, como lo es la primera infancia, por ejemplo, donde recién vamos a ver los resultados en los próximos 10, 15 años. Pero hay que empezar. Creemos nosotros de que este es un fondo que apunta a la excelencia, es un fondo que por eso es diferente y que realmente en esta mezcla del sector privado con el sector público realmente se está haciendo un trabajo muy minucioso para que no solamente podamos llevar a buen puerto estos proyectos, sino que sirva de ejemplo para otros proyectos. En diciembre del 2013 se aprueba la primera propuesta del Fondo de Excelencia, el Programa Paraguayo El Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología ProCiencia, del CONACYT, por valor de $99 millones con 5 años de duración. A través del mismo se busca fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo tecnológico. Desde ProCiencia se plantea brindar apoyo a 3.000 investigadores, que estudiantes accedan a información científica actualizada, que 250 estudiantes cursan estudios de posgrado, además que 500 investigadores reciben incentivos y que 30.000 estudiantes tienen acceso a recursos digitales. El FONACYT es un gran fondo que tiene varios destinos para los gobernadores, para los municipios, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Hacienda, pero hay un fondo específico que es para la excelencia y la investigación. Por eso ese es el fondo al cual se postuló el CONACYT para presentar un proyecto que se llamó ProCiencia. Y dentro de ese proyecto ProCiencia tiene 4 ejes. Uno que es para incentivar a los investigadores que llamamos PRONI. Son 2 proyectos de incentivo al investigador. Otro es directamente para fortalecer el sistema científico, que son proyectos que se ponen en investigación. Otra línea es la de capacitación de altos recursos humanos y el otro es que nosotros llamamos de apropiación social de la ciencia, ¿verdad? Hoy estamos trabajando, entregando los fondos correspondientes al proyecto de incentivo al investigador. El segundo programa aprobado en el 2013 fue el de atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas de 3 y 4 años a nivel nacional en Asunción y 10 departamentos del país, del Ministerio de Educación y Cultura por valor de $8.5 millones como fase inicial por 1 año y medio. A través de esto se brindará atención a 4.350 niños y niñas entre 3 y 4 años en 100 locales escolares. A finales de marzo del 2014 se aprueba el contrato fiduciario entre el Estado paraguayo representado por el Consejo de Administración del Fondo y la Agencia Financiera de Desarrollo AFD en su calidad de fiduciario y se instala la unidad operativa y ejecutiva del Consejo, logrando avances significativos desde este paso. El MEC ajusta los programas presentados en función a la agenda educativa en el marco del Plan Nacional de Educación 2024. En el transcurso de este año se aprueban 2 programas del MEC en relación a infraestructura escolar
totalizando entre ambos 49.3 millones de dólares para la ampliación y reposición de espacios escolares de 933 que beneficiará a 169.224 estudiantes. De estos, 528 locales corresponde a localidades priorizadas a través del programa Sembrando Oportunidades. Por otra parte, están comprometidos 49.2 millones de dólares para la capacitación de los educadores, para el mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos del Paraguay. Con este programa serán capacitados 49.689 docentes, 3.636 coordinadores y técnicos de todo el país y de los diversos niveles educativos, a través de mecanismos de selección y priorización de docentes, con diversas modalidades e involucrando y convocando a través de concursos públicos a los mejores especialistas, locales e internacionales, universidades y organizaciones que presenten propuestas innovadoras de formación. Acaban de aprobarse 2 programas por valor de 17.1 millones de dólares que permitirá realizar diversas mediciones y estudios para evaluar la calidad educativa a través de evaluaciones censales de logros académicos del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, que se aplicará el año que viene en todo el territorio a través de pruebas a estudiantes y docentes de la educación media. Además de las evaluaciones estandarizadas de desempeño, como que Paraguay participará por primera vez de PISA. Nosotros lo que hemos hecho es preparar este plan educativo con los costos y las prioridades. Entonces, todo el Fondo de Excelencia va a ser destinado, buena parte del Fondo de Excelencia va a ser destinado para financiar prioridades que tienen que ver con la formación de los maestros, la expansión del servicio educativo de 3 y 4 años, la incorporación de las nuevas tecnologías para el aprendizaje, para la gestión, la evaluación nacional e internacional del rendimiento académico. Estamos trabajando para inscribirnos en el programa de PISA, ya que participamos del laboratorio de UNESCO a nivel latinoamericano. Bueno, también es importante poder ser evaluado por otra instancia que evalúa además la edad de 15 años. Además tenemos que financiar con el Fondo de Excelencia obras de infraestructura, de tal modo a tener excelentes centros educativos donde los niños y los jóvenes puedan desarrollar su aprendizaje. Esas son las iniciativas. Después tenemos otros proyectos que también vamos a presentar al Fondo de Excelencia, que son los de organización para padres y madres de familias, las asociaciones de cooperación escolar, eso con el objetivo de fortalecer la comunidad educativa. Queremos una comunidad educativa organizada, que gestionen el día a día de las escuelas y de los colegios entre todos, en donde todos trabajen por una misma visión de país, que es que los méritos cuenten para edificar la nueva sociedad que Paraguay necesita. El Fondo de Excelencia dispone de recursos asignados según la ley de FONACIDE de 249 millones de dólares a la fecha. De este monto, al cierre de 2014 ya fueron comprometidos 223.1 millones de dólares con 7 proyectos aprobados. Con estas aprobaciones desde el Consejo de Administración del Fondo, se logra comprometer casi el 90% de los recursos acumulados desde el 2012 al 2014. A través de estos programas aprobados y luego de la firma del contrato fiduciario y varios pasos y requisitos establecidos en la normativa presupuestaria, los 2 primeros iniciaron el desembolso de recursos desde los meses de septiembre y octubre respectivamente. La AFD ya firmó convenios de pago con 4 de los programas aprobados y en la Administración de Recursos reporta informe financiero mensual a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Bancos. 2 programas están en plena ejecución, que si bien han iniciado recientemente su implementación con recursos del fondo, han desarrollado acciones con recursos propios que permiten avances significativos.
En el caso de Prociencia, los concursos para proyectos de investigación casi llegan a 500 postulaciones y la recategorización de investigadores cubre casi 400 postulantes. El programa de atención educativa oportuna para el desarrollo integral está en pleno funcionamiento para iniciar el año escolar con nuevos espacios educativos para recibir a los casi 5.000 niños y niñas de 3 y 4 años al inicio del año escolar 2015, incluyendo a escuelas indígenas. Para ello, se están realizando todas las tareas de concursos y licitaciones públicas que van desde la adecuación de locales escolares, desde el salón de clases, como el patio de juegos, compra de útiles, uniformes, materiales didácticos y la contratación de docentes, auxiliares, psicólogos, que serán formados en programa especial de entrenamiento. Las proyecciones inmediatas son el estudio y aprobación de los demás programas ya ingresados al fondo en los primeros meses del 2015, por valor de más de 206.6 millones de dólares. El Fondo de Excelencia está proyectado hasta el 2018. En 7 años son asignados 562.7 millones de dólares provenientes de Itaipú a la educación y a la investigación. El blindaje de los recursos se da con mucha fuerza en el sentido de asegurar que la educación se vuelva relevante y se vuelva útil al ciudadano. Y para eso hay planes concretos que se analizan, pasan por filtros que son bastante exigentes y llegan a convertirse en proyectos que son susceptibles de financiamiento dentro del fondo. En cuanto al fideicomiso, también se asegura de que el dinero esté disponible inmediatamente una vez que se vayan cumpliendo las etapas de los proyectos. Y más aún dando una señal clara de que impedimentos en el uso de los recursos no existen. Tenemos que recordar de que el fondo no tenía una estructura constituida, salvo en forma muy precaria. Lo que se hizo fue trabajar intensamente con gente que vino a colaborar con nosotros en el diseño del decreto reglamentario, el reglamento de los fondos de excelencia y fundamentalmente el papel protagónico de todas las partes involucradas en este tema, que fue de mucha cooperación, y los resultados, si bien es cierto que no se van a ver inmediatamente, ya están encaminados como para que se conviertan en realidad. Con el Fondo de Excelencia se fortalece la inversión en educación y la promoción de la investigación y el desarrollo. El desafío es de la ciudadanía toda, esperando que ésta ejerza en control permanente acompañando el desarrollo de los diversos programas.